Bueno, continuando con nuestro ciclo de conferencias, hoy vamos a trabajar prevención de úlceras por presión, paquetes instruccionales basados en la guía técnica Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud, a cargo de Miriam García Gómez, docente. Dentro de las generalidades podemos decir que una úlcera por presión es una lesión que se ubica en el área de la piel y que está causada por una presión constante durante mucho tiempo. Esta presión disminuye el flujo de sangre en el área afectada. La úlcera por presión se forma en la piel que cubre áreas cercanas a los huesos, como la espalda, la región del coxis, las caderas, los codos, los talones, los tobillos. El mayor riesgo de úlcera por presión se da en pacientes encamados o de difícil movilidad o que permanecen en una silla de ruedas. Los signos y síntomas incluyen cambios en el color de la piel, puede aparecer edema, calor, sensibilidad y dolor en el área afectada. Estas úlceras sanan de manera lenta y si no se tratan es posible que dañen tejidos mucho más profundos, llevando a un aumento en el grado de complejidad. Se encuentran en la literatura para su estudio como escaras de decúbito, escaras por presión, úlceras de decúbito, úlceras de presión o lesión por presión. Existen diferentes conceptos o definiciones sobre las úlceras de presión. Los conceptos han venido cambiando hacia modificar los factores causales relacionados con la fricción, la presión, cizallamiento y humedad. La piel, la grasa y el tejido muscular son resistentes a diferentes presiones por breves periodos de tiempo. Sin embargo, una prolongada exposición a cierta presión superior, especialmente a 32 milímetros de mercurio, que es la presión de llenado capilar, puede originar necrosis en la piel o la ulceración. Estamos a 2 horas de presión ininterrumpida para que se originen los cambios mencionados. La clasificación va desde el enrojecimiento de la piel, que sería el estadio 1, a la presencia de lesiones con cavernas y lesiones en el músculo o hueso que llevaríamos al nivel 4 o estadio 4. Sabemos que la presión es una fuerza que actúa de manera perpendicular a la piel y como consecuencia, pues ese aplastamiento tisular entre esos dos planos van a generar la lesión. La presión capilar oscila entre 6 a 32 milímetros de mercurio. Una presión superior a 17 milímetros de mercurio ocluirá el flujo sanguíneo capilar de los tejidos. Esto va a generar una hipoxia y si no se alivia, la misma va a generar la necrosis. Esto va a formar la úlcera por presión. Entonces, podemos decir que hay una ecuación que nos lleva a pensar en que presión más tiempo es igual a úlcera. Según Kosiak, la presión de 70 milímetros de mercurio durante 2 horas terminará generando lesiones isquémicas. Ahora bien, hablemos de qué es la fricción, como una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel y que produce roces por movimientos o arrastres. Un ejemplo de esto es en cama o sentado el paciente, el roce con las sábanas o superficies rugosas produce esas fuerzas de fricción. También las movilizaciones. Por el lado del concepto de cizalla, entonces estaríamos hablando de efectos de presión más fricción. Estas fuerzas son paralelas y se pueden producir en dos superficies adyacentes que se deslizan sobre sí. Un ejemplo de esto es cuando se eleva la cabecera de la cama o cuando los pacientes sentados en una silla se deslizan hacia abajo. En cuanto a la humedad, sabemos que puede alterar la función protectora y mecánica de la piel. Puede deberse a un exceso de transpiración o a la incontinencia urinaria o fecal. El diagnóstico diferencial que puede estarse pensando en este momento pueden ser lesiones provocadas por la humedad de las úlceras de origen vascular o de las úlceras de pie diabético o de las laceraciones. Hay que tener en cuenta ese diagnóstico diferencial cuando hablamos de humedad. Por otro lado, esta imagen nos muestra las áreas de mayor riesgo, que son las localizaciones más frecuentes en cualquier lugar del cuerpo, y esto depende de la zona de la piel que esté sometida a mayor presión y de la postura más habitual del paciente. Estas zonas de apoyo coinciden con prominencias
de máximo relieve óseo. Bien, sabemos que manejamos en estos paquetes instruccionales unos conceptos transversales y que nuestros conceptos específicos están relacionados con fallas activas, fallas latentes, evento adverso, que ya los hemos venido manejando y que ya tenemos conocimiento sobre los mismos. Asimismo, también los factores contributivos. Entonces, vemos cómo el paciente, de qué manera el paciente puede estar contribuyendo a que se presente esta alteración o esta lesión por presión. Se debe a situaciones de su condición de salud, a su estado mental, el uso de medicamentos, etcétera, que pueden estar contribuyendo. En cuanto a la tarea y la tecnología, pues se debe revisar los equipos, los insumos, que haya una pertinencia, que haya una suficiencia de esos elementos, que haya un monitoreo y revisión de los mismos. En cuanto al individuo, entonces se debe tener en cuenta el equipo de trabajo, cómo es el ambiente, el contexto institucional, pues para el buen desarrollo de este paquete instruccional. Las úlceras por presión entonces deterioran la calidad de vida de los pacientes y su familia. Esto va a generar un aumento en los costos y el consumo de los recursos de salud. Pueden tener una connotación legal para el equipo de salud, ya que representan una compilación o un indicador de cuidado de la salud que no es exclusivo de enfermería. Sin embargo, la ausencia de úlceras por presión es un indicador de cuidado de enfermería, más el abordaje en la prevención y el manejo debe ser multidisciplinario. También tenemos acá al frente algunos indicadores desde el punto de vista de la prevalencia de las úlceras de presión, en qué países se presentan más según estudios realizados. Vemos como en Canadá, Australia, Estados Unidos son los países que reportan esta información. Sabemos que estos paquetes instruccionales tienen un soporte o una justificación más o menos al año 2015 y que estos números pueden haber variado a la fecha. Sin embargo, pues todavía se encuentra vigente este documento. Sabemos que las úlceras son de rápida aparición y cursan con un proceso de larga curación debido al gran compromiso que se puede generar en las estructuras musculares y tendinosas de un área corporal. Los servicios donde hay mayor prevalencia según estudios realizados, es en cuidados intensivos, en los servicios de hospitalización de medicina interna o neurología. Según el primer estudio nacional de úlceras por presión en España, la localización de las úlceras se debe de la siguiente manera o se presentan en las siguientes regiones anatómicas: sacro, talón, trocánter, glúteo, maleolo y occipital. Acá tenemos una diapositiva de los estadios en que se va apareciendo la lesión o la úlcera por presión, pasando desde el sencillo enrojecimiento, que es el estadio 1, pasando por el estadio 2, 3, donde hay mayores compromisos, y llegando al estadio 4. Isquemia, entonces, se puede definir como una anemia local, falta parcial o total de un aporte de sangre en el órgano o parte de este. El eritema es una reacción inflamatoria de la piel que se caracteriza por un rasgo o enrojecimiento de la piel. La escoriación es el levantamiento o la irritación donde se observa un aspecto escamoso de la misma, y la maceración como el ablandamiento por contacto de líquidos o extracción o por humedecimiento de este. Sabemos que este paquete instruccional igualmente tiene unos objetivos generales, unos objetivos específicos que nos van a llevar a seguir el aprendizaje basado en problemas, que tenemos que resolver algunos cuestionamientos que ya se han venido trabajando, el por qué es importante el control de las úlceras, cuáles son las prácticas seguras, cuáles son las fallas activas, importante identificarlo como lo decían los objetivos, cuáles son los factores contributivos para poder generar los mecanismos de monitoreo y seguimiento y las barreras o acciones seguras. Hay unas metas de aprendizaje al finalizar, desde luego.
la capacitación, la idea es que los funcionarios, los participantes puedan identificar y analizar los factores contributivos, identificar esas barreras que pueden generar las acciones seguras, implementarlas durante su desempeño y asumir una conducta de seguridad del paciente en su vida cotidiana. ¿Cómo se implementan esas prácticas seguras para evitar la aparición de las úlceras por presión? Tenemos en cuenta que hay unas acciones o unas fallas. En este caso vamos a hablar de 6 fallas y desde luego las acciones seguras o las barreras para poder contrarrestarlas o mitigarlas. En esta presentación, como ya hemos trabajado la casuística, ya tenemos la metodología, ya sabemos que ante la falla siempre van a haber unos elementos o factores contributivos y van a haber unas barreras y acciones seguras para mitigarlo. Entonces, en esta presentación vamos a mencionar las fallas. La 1 se llama realizar mala higiene corporal al paciente. La 2, la falla 2, no aplicar sustancias hidratantes o aplicar sustancias inadecuadas durante la higiene del paciente. La 3, la falla 3 sería posicionamiento inadecuado del paciente, es decir, un paciente mal ubicado sin aditamentos necesarios con cambios de posición sin horario establecido. El cuarto habla del paciente con inmovilización inadecuada, entonces se presentan cizallamientos o fricciones por aditamentos adicionales mal sujetados, situados y generadores de esta lesión. La otra falla es la evaluación incorrecta del paciente con riesgo por movilización prolongada y mantenimiento de la movilidad. Y la sexta es el inadecuado estado nutricional del paciente. Entonces, ¿cuál es la que vamos a desagregar y explicar completamente? Vamos a trabajar la falla número 1. Las demás será trabajo independiente por cada uno de los participantes. Falla activa número 1, realizar mala higiene corporal al paciente. Seguimos nuestro análisis de causas de fallas en acción en salud por el protocolo de Londres. Vemos los factores contributivos que ya hemos mencionado y que ya conocemos, como unas fallas latentes que van a generar esta falla, que es realizar mala higiene corporal al paciente, que en últimas es un error que se constituye en un evento adverso y vamos a trabajarle desde luego las barreras o las acciones seguras. Esos factores contributivos desde la organización y la gerencia, entonces tenemos una falta o ausencia de cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario hospitalario. Esto también se debe a ausencia de políticas institucionales para el plan de compras. Las políticas institucionales no son claras para la elaboración y adopción de esos protocolos, lo que genera una deficiencia en programas de inducción y reinducción al personal temporal y flotante y la no implementación de rondas de seguridad. Además, el no contar con programas de capacitación ni socialización de las guías y protocolos. Esto hace parte de las fallas activas desde la organización y la gerencia. En cuanto al individuo, la falta de experiencia del personal asistencial también es clave para que ocurra esta falla. Los funcionarios de otras áreas laborando sin experiencia específica, cuando de pronto hay que cubrir turnos. Ausencia de registro de vigilancia en los sitios de mayor riesgo donde se presentan las úlceras por presión. El paciente, en este caso, la situación mental, la edad del paciente, uso de medicamentos que puedan contribuir, problemas comunicacionales del paciente, trastornos neurológicos, alteraciones del estado de conciencia o trastornos o déficit sensorial del intestino o de la vejiga o dolor que pueden aumentar la situación de humedad. La tarea y la tecnología, entonces un inadecuado mobiliario, camillas y camas que obstaculicen al personal de salud durante el aseo del paciente, que no permitan la movilización del paciente, falta de mantenimiento preventivo o correctivo de camas, camillas, sillas, ausencia de aditamentos que apoyen el soporte a la hora de realizar el aseo del paciente, colchones inadecuados que no se pueden asear, que no se pueden levantar. El equipo. Entonces tenemos un equipo con falta de supervisión en el desarrollo del procedimiento,
problemas de comunicación en ese mismo equipo de trabajo por inadecuada información, entrega de turno incorrecto o no registrar los cambios importantes. Por el lado del ambiente, una sobrecarga laboral por exceso de pacientes asignados, la falta de privacidad. También encontramos físicas y tecnológicas. Estas fallas tenemos ahora las barreras, ¿sí? Y las defensas, en este caso físicas y tecnológicas. Entonces observamos contar con equipos y muebles necesarios de manera adecuada, idónea, unas camillas, unos colchones, colchonetas antiescaras que favorecen que se cuide la piel y los tejidos de nuestros pacientes. El identificar los pacientes con riesgo, con barreras, con barras de color o manillas de color, ¿cierto? Que nos identifiquen el riesgo, el uso para lavado con agua, jabón neutral o semiácido adecuado de la piel, es decir, tener los aditivos, insumos suficientes y adecuados para el cuidado de la piel, que sean productos de protección de la piel, uso de emolientes para hidratar esa piel, lo cual será definido por interés del paciente. En cuanto a las barreras y defensas administrativas, podríamos decir el diseño de protocolos de aseo de pacientes dentro de la institución, llevar una estrategia de prevención y protección en pacientes con incontinencia, dando apoyo en la eliminación, cuidado perineal cada 2 horas, protección contra la humedad tras la incontinencia. En cuanto a las barreras administrativas, capacitar a los profesionales, a todos los funcionarios para la evaluación precisa del riesgo y que éste sea fiable, hacer un buen diseño de formatos para identificar los pacientes con riesgo de UPP, implementar programas integrales de capacitación para la prevención y tratamiento de estas úlceras por presión, tanto en el personal de salud, en los pacientes, en las familias, proveedores de la atención. También designar personal experto encargado en la prevención y seguimiento, hacer retroalimentación de las evaluaciones de las prácticas positivas. Bien, con respecto a las barreras y defensas naturales, es asegurar una buena iluminación, ventilación en las habitaciones de los pacientes, mantener un adecuado ambiente, un adecuado control de la humedad, de la temperatura en las instalaciones de la institución. En cuanto a las barreras humanas, elaboración e implementación de los planes de cuidados estandarizados o individualizados, porque siempre hay que tener en cuenta la particularidad de cada paciente. Limpieza de los sitios de inserción de catéteres, clorexidina al 2%, que se maneje un estricto régimen de cuidados para la disminución de tiempo de exposición y orina y heces, dermatitis asociada a la incontinencia, los efectos en las úlceras de los pacientes, hacer una limpieza de pañal con agua o pañitos húmedos libres de alcohol, cambios de pañal cada 3 o 4 horas y mantener la evaluación continua de riesgos de manera rutinaria. Recuerde que las siguientes 5 fallas o acciones inseguras serán analizadas como trabajo independiente por cada participante. En cuanto a los mecanismos de seguimiento y monitorización, debemos consultar el paquete Monitorizar aspectos claves de la seguridad del paciente. Vamos a encontrar unos indicadores clasificados en 2 grupos. Uno, indicadores de medición de impacto de aplicación de barreras de seguridad. Entre ellos encontramos proporción de pacientes que desarrollan úlceras por presión en la institución. Proporción de pacientes con úlceras por presión, índice de úlceras por presión por servicio, grado y localización. Se hace una clasificación de las úlceras y se presenta un índice. Número de úlceras por presión total y pacientes atendidos por servicio. Y prevalencia de las úlceras por presión grado 2 o más en pacientes hospitalizados mayores de 18 años. El otro indicador es el de práctica segura, donde vamos a encontrar proporción de pacientes a quienes se les identifica el riesgo de úlceras por presión y adherencia a la guía de prevención de cuidados de la piel.
Acá tenemos el paneo de cómo se montan estos indicadores, el instructivo como tal. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el nombre de este es identificación del riesgo, gerencia del riesgo, el numerador será número de pacientes evaluados sobre total de pacientes de riesgo. Este sería la fórmula de cálculo. Tenemos la proporción de úlceras por presión. Este tiene que ver con el dominio de seguridad. El numerador será número de úlceras por presión sobre el total de pacientes atendidos por servicio. El factor en este caso es 0, número de pacientes que asistieron, número de pacientes que sufrieron lesiones en piel, es decir, úlceras sobre población de riesgo. Total de tasa de lesiones en piel, entonces tiene que ver con dominio de seguridad. El numerador será número de lesiones en piel sobre días de estancia del usuario a riesgos en el servicio. Tenemos el indicador de prevalencia de úlceras de presión y también, pues en este caso, la fórmula de cálculo se divide el numerador entre el denominador y el resultado se multiplica por el factor, que en este caso es 100, por lo que nos lleva a un factor porcentual. Y así vamos revisando cada uno de los indicadores siguientes. Para la apropiación se indica que los participantes puedan hacer lectura de los casos situacionales de la página 72 del documento Prevención Úlceras por Presión. Y les agradezco su atención.